familia, qué privilegio poder compartir la palabra hoy. Y de verdad que es un tiempo muy bonito, Dios ha sido muy bueno con nosotros, lo que decía Luz, nuestros pastores están ahora en Valencia, Carlos y Natalia, pero desde allá nos mandan un fuerte abrazo y estamos unidos porque ellos al mismo tiempo pues están llevando la reunión también allá. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a través de mi vida y sea Él solamente enseñándolos lo que hoy Él ha preparado para nosotros, ¿vale? Papá, te damos gracias por esta mañana y te pedimos, Señor, que tú sea tu presencia en este lugar, para que sea tu presencia hablando a través de mi vida. Hoy quiero ser ese vaso o esa vasija que se deja formar y que se deja usar por ti, papá. Que sea hoy tu Espíritu Santo redarguyendo nuestros corazones y mostrándonos, Señor, lo que tú eres. Queremos hoy acercarnos un poquito más a conocerte. Sabemos que nos falta mucho, pero queremos, Señor, más de ti. Anhelamos que haya más de tu presencia. Así que, papá, hoy te pedimos, háblanos, quitamos de aquí, de este lugar, todo espíritu de distracción. Señor, te pedimos que lo reprendas y que lo eches de este lugar, todo espíritu de estupor, todo espíritu de letargo, Señor, que quiera venir a interrumpir. Hoy queremos estar concentrados en ti, Señor, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a estar enfocados para, Señor, escuchar tu mensaje. Gracias por lo bueno que tú eres, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy les quiero hablar, Carlos nos ha venido enseñando diferentes características de quién es Dios y nos ha mostrado que Dios es autoridad, que Dios es íntimo, que Dios es paciente, que Dios es veraz, que Yahvé es mi pastor y nos ha mostrado diferentes características y una de las características que para mí Dios es y una de las en las que Él se ha mostrado en mi vida cuando yo hablaba con Carlos, le compartía, para mí, así como en la Biblia, Dios se muestra como, no sé, se mostró de diferentes nombres, se presentó en algún momento como Yahvé, en otro momento como Rafa, como Jireh, tiene muchos nombres y se va presentando de alguna manera a nuestra vida. A mi vida Dios se ha mostrado como el Dios de oportunidades, porque para mí yo siento que Él me ha ido extendiendo y extendiendo sus oportunidades. Y la primera oportunidad que Dios me mostró fue la de conocerlo, porque ni siquiera eso hicimos nosotros. O sea, el hecho de conocer a Cristo ni siquiera fue de nuestra parte, no hemos hecho nada absolutamente nosotros. Simplemente es que Él puso en nuestro corazón el querer buscarle, porque dice que Él escogió de antemano a los que van a ser salvos. Entonces ni siquiera la decisión de seguir a Cristo es nuestra, sino que hasta eso lo hizo el Señor, y eso para mí es una oportunidad. Y describiéndolo en otras palabras, hoy les quiero hablar del Dios que es gracia y misericordia. Ese sería el tema de hoy. Dios es gracia y misericordia, porque eso es lo que es para mí. Y antes de disfrutar de la gracia y antes de hablarles de la gracia, de lo que es Dios o de la misericordia de Dios, me encantaría que nos viéramos primero, porque para alguien disfrutar de algo tiene que ver su condición. Por ejemplo, no sé, hacia vosotros, por ejemplo, a mí me fascina el chocolate negro, es una de las cosas que más me encanta entre los dulces. Yo no soy de dulces, básicamente, los que me conocen saben que yo casi azúcar no como, porque no es tan agradable para mí, pero el chocolate negro es una de las cosas que me fascina. Y entonces, pero para yo saber que a esto me gusta, yo tengo que conocerlo, yo tengo que saber primero que no me gustaba o que no lo había probado. Entonces, primero a veces para conocer algo tenemos que primero ver nuestra condición actual. Y yo quiero mostrarles o llevarles a ver nuestra condición actual, cómo somos los seres humanos. Y yo no sé si tú te consideras bueno, pero yo, por ejemplo, yo sí me consideraba buena. Y yo me consideraba como que muy correcta, y no sé, para los que llevamos años en la iglesia, pues ya nos consideramos como hasta guays, no sé, o sea, como que no lo hacemos tan mal si nos comparamos con el resto de gente. Y cuando salgo a evangelizar siempre hago esto, si yo me comparo con el resto de personas, pues yo no soy tan mala, ¿no? ¿Alguno de aquí alguna vez ha robado un banco? Y es probable que no, espero que me digan que no. ¿Verdad que no? No hemos robado ningún banco, no hemos matado a alguien, y entonces esas cosas nos hacen pensar que nosotros somos buenos. Pero el ser humano realmente no es bueno. La condición en la que nosotros estamos es que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es malo de antemano, que todos los pensamientos que tenemos de continuo son de maldad en nosotros. Y por más que tú creas que sí hay algo bueno en ti, pues la verdad es que hay más malo que bueno.
Y yo quiero que pienses hoy o en esta semana cuántos pensamientos malos has tenido, cuántos deseos malos hemos tenido, cuántas cosas que no le agradan a Dios hemos visto. Pues es probable que muchas. Yo quiero llevarles a Marcos 7, del 20 al 23. Y nos va a describir cómo es el ser humano. Y dice, pero decía que lo que del hombre sale, y miren lo que sale de nosotros, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Entonces aquí, sinceramente, somos malos. Y yo cuando reflexiono en quién soy yo, y hoy esta semana estábamos hablando con alguien y me decía, Deli, ¿cómo tú eras de hija? De hija, o sea, como en casa, ¿no? Y yo, Diana se ríe porque hemos estado hablando con Diana de eso, y reflexionábamos de otras cosas con otras personas y hablábamos de cómo éramos de hija. Y yo, sinceramente, yo era manipuladora. Y mis papás, yo ya se los he dicho, o sea, por eso lo puedo decir en cámaras, porque a mis papás yo ya se los he dicho que yo era manipuladora. Y yo con mis papás ya he tenido estas conversaciones que yo observaba mucho a mis padres, los observaba y yo sabía hasta qué punto provocar a mi madre para que mi madre no me castigara. Sabía hasta qué punto podía, por así decirlo, pues no sobornar a mi padre, pero sí como decirle, mira, yo sabía en qué momento mi papá pues me iba a aceptar algo. Yo sabía cuándo era el mejor momento en que yo podía ir a mi padre y que me comprara lo que yo quería, o que hiciera lo que yo quería. O sea, yo ya sabía cuando mi papá estaba muy alegre, yo sabía, este es el momento, qué es lo que quiero, y yo me iba a mi padre y mi padre me daba lo que quería, y con mi madre era diferente. Mi madre era una persona más recta, entonces mi madre no se andaba con rodeos, mi mamá es una persona muy recta. Pero a pesar de eso, yo observaba a mi madre y decía, ¿en qué momento yo hago que mi mamá haga lo que yo quiera que haga? O sea, porque yo la observaba, era muy observadora desde pequeña. Y yo decía, venga, y mi mamá tenía sus momentos. Y yo la observaba y hacía que ella, pues, mi mamá no era de comprarme cosas, porque como les digo, mi mamá es una mujer muy, muy recta, y solo cuando ella decía eran las cosas. Pero, por ejemplo, yo sabía, no sé cuántos los de las radicales aquí les encanta limpiar, que me han dicho que les gusta limpiar, luego hablaré con los padres. Bueno, ya hay una que me acaba de decir que no le gusta, pero bueno, yo por ejemplo a mí de chica no me gustaba limpiar, y mi mamá es una mujer súper ordenada, entonces o por ejemplo cocinar, que ya me quité esa iniquidad, pero cocinar no me gustaba. Y ahora sí, hasta ayer les hice un plato muy rico al piso radical. ¿A que estaba bueno? Ainhoa, estaba bueno, ¿verdad? Pero yo les hice porque ahora soy diferente. Pero yo me acuerdo que cuando comenzaba a picar las cosas, yo lo hacía súper lento para que mi mamá me dijera, quítate, no lo hagas tú. Porque yo observaba a mi mamá. Entonces yo lo hacía súper lento. Y mi mamá como que, ¿ya está? Y yo, no, todavía, y iba lento. Y mi mamá luego me decía, y yo ya sabía cómo iba a reaccionar, quítate, no lo hagas, lo hago yo. Y yo era feliz, obviamente, porque lo que yo no quería era hacer eso. Entonces mi mamá lo hacía y bien, pero me di cuenta, y ya hablando luego con mis padres, porque yo esto se los he dicho, mamá, yo te manipulaba, yo hacía esto para que tú no me dejaras. Y yo hablaba con mi padre, y mi papá, por ejemplo, se asombró mucho. No, hija, yo te daba porque quería. No, papá, tú me dabas porque yo te pedía. Y era así porque mi papá era, no, hija, yo te daba, siempre he querido darte. Le digo, no, papá, había muchas veces que tú decías que no, pero luego yo te hacía cambiar de opinión. Porque las hijas mujeres podemos hacer cambiar de opinión a los padres, ¿verdad? Y los hijos también, Así que cuando yo empiezo a ver mi corazón y empiezo a reconocer la maldad que hay dentro de mí, porque eso puede ser gracioso, pero realmente es malo, porque la Biblia dice que yo debo honrar a mis padres y no deshonrarlos. Manipularlos es deshonrarlos. Hacer lo que yo quiera, hacer mi orgullo o mi voluntad es deshonrar a mis padres. Mi corazón era de continuo malo, como dice la Biblia. Yo aparentemente no había nunca matado a alguien, pero la verdad es que sí he sentido odio en mi corazón, y eso significa que delante de Dios yo soy un homicida, porque esas son las condiciones de Dios. Y el ser humano, vamos ahora a ver en Salmos 5, 9, y si hay alguien que se cree sincero o honesto, pues dice la Biblia que porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad,
sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua hablan lisonjas. Porque la realidad es esta, que por más que nosotros nos creamos honestos o justos, la injusticia es lo que está dentro de nuestro corazón. Alguien ayer nos decía, yo soy tan flemática, y no voy a decir el nombre, tan flemática cuando hago competencias que yo no pasa nada si no gano, no pasa nada. Y ayer fuimos los radicales a hacer juegos y competencias, y ustedes la hubiesen visto cuando su equipo ganaba, era como, ¡yupi, ganamos! Y cuando el otro perdía, ¡ay, qué pena! Pero yo digo, y no que eras tan flemática que te daba igual que no ganaras, porque de nuestro corazón realmente salen cosas así como las maldades que hay en nosotros, porque aunque tú te creas bueno, pues no hay. Pero el único que sí es bueno y el único que sí es alguien perfecto es Dios. Y vamos a ir a la característica de Dios, y Dios en Salmos 18:30. Me he saltado. Salmo 18:30. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y yo tengo otra traducción que dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Entonces, Dios es perfecto, no hay ninguna tacha en él, y Él es escudo, Él nos protege a todos los que nos refugiamos en Él. Y yo quiero animarlos porque nos comparamos, o yo suelo hacer esto, que yo me comparo con Dios, y en estos días, sinceramente, para mí fue como un despertar, un vídeo que nos pasó Natalia y que se lo hemos pasado al grupo de evangelismo, un vídeo que a mí me hizo despertar porque me hizo ver mi condición realmente delante de Dios. Y mi condición delante de Dios es que yo soy nada, soy como un gusano, y que Dios dice que está como un péndulo, un hilo, y desde ahí nos está sosteniendo, porque no hay absolutamente nada bueno en nosotros, pero en Él hay tanto de bueno, y lo primero que yo quiero mostrar de bueno es Dios es gracia. Y quiero comenzar por aquí. Dios es gracia. ¿Y qué es gracia? Que Dios nos da lo que no merecemos. Eso es gracia. Y yo tenía otro significado por aquí. Y dice, gracia, el término de gracia del origen latín dice que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces la gracia es algo, un favor o un beneficio que yo recibo sin ningún tipo de merecimiento. Y entonces Dios nos da lo que tú y yo no merecemos, y nos da eso que es bonito, eso que es ese amor que Él tiene, eso que tú y yo no merecemos. Y a mí me viene la historia de David a la mente. Y David era un hombre, no quiero que se acuerden, para los que no la conocen los cuento, David era el menor de 7 hermanos, y cuando viene un rey para escogerlo a él como rey, su padre ni siquiera lo saca a los 6 hijos mayores y dice, mira, aquí están mis hijos, escoge de uno de ellos, ese debe ser rey. Mira, David era alguien que ni su padre daba un centavo por él, su padre no hacía nada por él, su padre creía que era lo peorcito que hay, su padre no lo consideraba casi como hijo, pero Dios sí lo vio. Dios le dio algo a David que él no merecía, y fue la posición de ser rey cuando nadie daba un centavo por él. Y Dios es eso, es gracia, porque te empieza a ver a ti y a mí como especiales, como valiosos, cuando realmente nuestra condición no es de valiosos. Y Dios dice, yo te amo tanto que por mi gracia yo hago de ti, de un gusano, o hago de mí, de alguien que no vale absolutamente nada, algo muy valioso. Y sabes, cuando Dios nos ve con esos ojos, porque hay una frase que a veces se los digo a los radicales, es como si aprendieras a verte con los ojos que Dios te ve, te darías cuenta de lo valioso que eres, porque a mí me lo dijo alguien hace muchos años, y es verdad, porque Dios nos ve con otros ojos, Dios nos ve con esos ojos de amor, Dios no ve tus limitaciones, porque en su gracia Él ve tus talentos, Él ve tus dones, Él ve lo que puede hacer contigo. Él te ve como un padre amoroso que dice, es que esta es mi hija, este es mi hijo, este es lo mejor que yo tengo, y yo con Él puedo hacer grandes cosas, aunque tú creas que no se puede hacer nada. Porque eso es gracia. Dios te da algo que tú no mereces, Dios te da gracia, Dios te da eso, te pone en un lugar especial, así como puso al rey David para ser rey cuando su padre ni daba un centavo por él. Dios te pone en lugares especiales a ti y a mí, en lugares que tú y yo no merecemos.
en lugares porque para Él somos hijos. Él nos adoptó cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos alejados de Dios, porque toda la maldad que tenemos nos aleja de Dios. Dice que se pone una muralla, un muro. Cada cosa que tú y yo hacemos hace un muro que nos separa de Dios. Y estábamos separados de Dios y Dios dijo, yo quiero acercarlos a mí. Porque el destino eterno del ser humano, y sin entrar como a dar miedo, pero la realidad es que las consecuencias de todo lo que hacemos es que un día, el día que muramos, vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que tú y yo hemos hecho. Y como me gusta evangelizar, luego va a haber un test para evangelizar aquí dentro de la iglesia, para ver si somos realmente cristianos, ya no es si somos buenas personas, que obviamente va a ser un test para cada uno, no lo tiene que rellenar, van a hacer preguntas, pero lo que voy es que a veces que ya creemos que estamos dentro de la iglesia, hemos recibido esa gracia de Dios, hemos recibido ese amor inmerecido de Dios, ese favor inmerecido, pero ¿qué estás dando tú a los demás? Porque a veces esperamos hacer grandes cosas, pero yo veo, y hay algo que decía Carlos en las anteriores veces, que lo que el Padre es, o las características de lo que Dios es, tú lo deberías estar reflejando. Y yo quiero preguntarte o llevarte esta mañana, ¿tú reflejas que eres un hijo de Dios en donde estás? ¿Tú reflejas la gracia de Dios en el lugar donde estás? ¿Tú le das ese favor a otros que no se lo merecen? Cuando alguien te odia, ¿tú respondes con odio? Cuando alguien te critica, ¿tú respondes con crítica? Cuando alguien te insulta, ¿tú respondes con insultos? Porque si tú estás respondiendo como responde el mundo, no estás mostrando la gracia de Dios. Y la gracia es eso, lo que tú no mereces, y tú deberías darle al mundo lo que no merece. Pero a veces nos cuesta, a que sí nos cuesta. Y a mí me ha costado, por ejemplo, cuando yo sé, y fue que me pasó hace un tiempo atrás, cuando yo sabía que alguien había hablado tan mal de mí, y yo lo sabía, y yo sabía las acciones de esa persona en contra de mí, y yo sabía, me había enterado porque bueno, el mundo es muy pequeño, entonces te enteras de tantas cosas, y tú tienes que responder de una manera que la otra persona no se lo merece. Y no porque tú seas mejor, porque yo para nada creo que soy una persona mejor. Pero cuando yo supe todo esto, que estaban hablando mal de mí, dije, bueno, ya está. Y yo tenía que sonreír a la persona. Es más, yo le dije una vez a alguien específico, se lo dije aquí, tú no te darías cuenta quién es esa persona, porque yo me comporto tan igual con esa persona como con todo el resto. No te darías cuenta quién es, porque no he cambiado con esa persona. Y él me decía, Deli, pero cuesta, porque este radical me decía, pero me cuesta tal cosa, me cuesta como saber que alguien me ha hecho daño y comportarme bien. Y yo le digo, yo sé que te cuesta, porque a mí me cuesta, pero yo no he cambiado con esa persona, a pesar de que sé lo que ha dicho de mí. Y eso es lo que hizo Cristo, porque no es que yo sea buena, sino es que yo he aprendido de Jesús, que Jesús hace lo que yo no merezco conmigo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el resto. Y ahora, obviamente que yo ya está todo bien con esta persona que en un momento habló mal de mí, pero que no pasa nada. Si, como me dijo alguien, si de Cristo han hablado, no hablarían mal de ti o no esperas que no hablen mal de ti. Pues es cierto, Jesús pasó por tantas cosas y lo que nosotros debemos demostrar es esa gracia que solo Dios tiene. Y dice Efesios 2, del 4 al 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El 5. 5. 2, 4, 5. Vale. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con nosotros, nos dio la vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y entonces Dios nos ha dado algo que no merecíamos y por gracia somos salvos. Y yo quiero que aquí nos evaluemos, ¿vale? A mí me gusta siempre esto con Dios. Yo soy de las personas que cuando lee la Biblia se hace un cuento en su cabeza, o sea, se lo imagina, se lo crea, monta toda una película en su cabeza. Yo leo la Biblia y en mi cabeza ya lo estoy creando absolutamente todo. O sea, yo me dibujo las cosas porque yo necesito aprender así. Yo no aprendo de otra manera, yo no aprendo memorizando, no soy buena. Entonces yo aprendo como creándome las imágenes en mi cabeza. Entonces yo me las creo cada vez que leo la Biblia y me creo todo en la cabeza.
Y luego eso me lleva a mí a reflexionar. Entonces yo quiero que reflexionemos si vivimos en la gracia o no vivimos en la gracia de Dios. Entonces, características de que yo vivo en la gracia, ¿vale? La primera característica es que tengo una real comunión con Dios o una comunión real con Dios. Entonces yo quiero aquí, ¿cuántos disfrutan de hablar con Dios? Quiero llevarlos a cuántos disfrutamos pasar tiempo. Y yo a las radicales siempre les pongo el ejemplo de estar enamorado. Porque es el ejemplo como que más no sé, como que más lo entienden. No sé si todos estarán enamorados, pero ellos lo entienden. ¿Vale? Entonces yo creo que los adultos también lo entienden. Alguna vez hemos estado enamorados aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien que nunca se haya enamorado? Entonces todos entendemos el ejemplo. Cuando uno está enamorado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que quieres estar con esa persona, ¿a que sí? Son las 2 de la mañana y puedes estar en plan, no, cuelga tú, no, tú. Yo, por ejemplo, soy de las personas que sí cuelga. Adiós y yo cuelgo, ¿vale? Yo sí cuelgo porque ya nos estamos despidiendo, no voy a estar 20 minutos despidiéndome. Entonces, pero yo he visto que cuando la gente está enamorada es como, ay, no, cuelga tú, o no se quieren separar, o no se quieren ir, o no importa si estás tarde, quieres ir a ver a esa persona. Y yo digo, pues si así lo hacemos por alguien que es carnal, o sea, que es de carne y hueso, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba algunos testimonios de una persona que no le importaba, me acuerdo, ¿puedo decirlo? Sí, Víctor. Entonces, este es el ejemplo de Víctor, que no le importa, solamente creo para despedirse o saludarlo una vez, ¿verdad, Víctor? Una sola vez, o sea, como que quería solo para decirle hola a Aileen, creo que era solo para saludarla, ¿verdad, Víctor? Quiero contar bien la historia. Entonces, solo era para saludarla y se pasó, solamente se fue, o sea, hizo el viaje 1 o 2 horas. Una hora, ida y vuelta porque no le dio ni tiempo de más, o sea, era solo la saludó y se regresó. O sea, ¿se imaginan? 1 hora ida, 1 hora vuelta, son 2 horas para decirle hola a alguien, que hay que estar enamorado, o sea, que sí, de verdad, uno tiene que estar, porque yo no me hago ese viajecito por cualquier persona, a ver, a mí no me encanta estar en el coche o en el tren o en el metro, entonces tienes que estar enamorado. Entonces, si yo hago eso por alguien que es un ser humano, ¿cuánto más no hago por Dios? No debería ser por Dios, porque debería devolverle por gracia lo que Él me está dando por gracia. Y entonces a veces está Dios a tu costado, a tu lado, diciéndote, hijo, quiero hablarte, y tú, no, ahorita tengo que trabajar, no, ahora tengo que estudiar, no, ahora tengo que hacer otra cosa, y a Dios lo ponemos como el último en el lugar. Y yo quiero que te evalúes, si tú no tienes una real comunión con Dios, ¿realmente eres hijo de Dios? Porque el que no tiene comunión con el Padre, ¿cómo va a ser hijo? Yo, por ejemplo, hablo con mis padres en Perú y yo llamo a mi papá y yo quiero seguir escuchando a mis padres. Y yo, papá, es que ahorita tengo que salir porque a veces me pilla en momentos difíciles. Papá, yo te vuelvo a llamar. Y si no puedo, porque con mis papás es complicado a veces comunicarse, yo le mando un audio a mis padres. O cada cierto tiempo que no me puedo comunicar con ellos, le mando audios, porque yo quiero saber de mis padres. Igual es con Dios. Yo digo, el que si no quiere tener comunión con Dios, yo me evalúo y digo, ¿realmente seremos hijos de Dios? Si yo no anhelo estar en la presencia de Dios. Si yo les comentaba algo que a mí me ha pasado algunas veces, que yo estoy en el metro y puedo estar escuchando música cristiana y digo, que puedo estar escuchando música y luego digo, yo quiero llegar a casa, ya quiero llegar a casa porque quiero estar en la presencia de Dios. Yo quiero llegar a casa para entrar a la presencia de Dios. Entonces, porque yo estoy en esta etapa en mi vida enamorada de Dios y yo espero que nunca se me vaya, porque yo quiero estar así con Dios. Pero tú tienes esa comunión con Dios. Yo quiero llevarte a reflexionar. ¿Dios realmente es el centro de tu vida? ¿Dios es realmente lo más importante? Porque ¿cuántas horas le dedicamos al trabajo? ¿Cuántas horas le dedicamos a los estudios? Y no está mal dedicarle tiempo, ¿vale? Yo soy una de las personas que le dedicaba muchísimo tiempo a mis estudios, le dedicaba muchísimo. Yo me podía pasar 5 o 6 horas, aparte de las horas de la universidad, estudiando. O sea, yo pasaba 6 horas en la universidad y 6 horas me podía pasar estudiando y dormir solo 2 horas. Y por años. Yo le decía esto a alguien la semana pasada. Yo por años podía estar así. Y de eso son testigos mis padres. Que yo por los estudios, que yo quería ser la mejor, yo soy muy competitiva. Y yo era como que yo quería ser buena, o sea, no era la mejor, pero sí quería estar entre uno de los mejores. Y entonces yo por eso era como me esforzaba mucho. Y yo cuando ya vengo a la vida cristiana digo, si yo hacía eso por algo que no tiene tanto valor como mi eternidad, ¿cuánto más no debería hacer yo hoy que estoy con Dios? Y yo quiero llevar a evaluarte cuán bueno eres tú en el trabajo. Si eres bueno, pues así de bueno o más deberías ser como hijo de Dios.
cuán bueno tú eres en lo que hagas, en los estudios, en el deporte. Yo sé que hay chicos muy buenos en el deporte. Si eres así de bueno en el deporte, ¿por qué no eres así de bueno como hijo de Dios? Porque a veces nos cuesta esta comunión, porque no estamos viviendo en esa gracia. La gracia es disfrutar de entrar a la presencia de mi papá y saber que Él me oye, saber que estoy sola. Yo, por ejemplo, soy mucho toque físico, entonces yo le decía hace unos días al Señor, quiero volver a sentir tu abrazo, porque hace tiempo que no lo sentía. Y luego quiero sentir que tú me abrazas. No quiero el abrazo de nadie más, así como una hija muy consentida. Y luego yo no quiero el abrazo de nadie más, yo quiero el abrazo tuyo. Yo quiero sentir que tú eres el que me abraza. Y literal yo lo volví a sentir, porque es que yo quiero eso con Dios. Yo quiero sentir a un Dios cercano. Yo quiero disfrutar de esa gracia, de ese favor que yo no merezco, porque yo no merezco ser hija, pero yo quiero disfrutar de ser hija. Y yo te llevo a evaluarte, ¿tú estás disfrutando de ser hijo de Dios a través de la comunión? Lo siguiente, ¿te sientes hija de Dios o hijo de Dios? ¿Y qué hace un hijo? Ahora, no como yo que me comportaba manipulando a mis padres, pero un hijo disfruta. Yo me recuerdo que en esta semana Dios me ha puesto a poner sueños y a mí me encanta eso porque yo soy de las personas que se activa, que quiere estar haciendo cosas, y entonces Dios me puso unos sueños en esta semana y yo estaba feliz. Pero yo disfruto de ser hijo. Yo le digo, papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo con Dios empiezo a hacer planes. Yo me creo todo lo que Dios me dice. Si Dios me dice que vamos a hacer un proyecto, yo le creo. La semana antepasada que estuvimos, por ejemplo, en Valencia, yo estaba disfrutando estar en Valencia porque decía, Señor, es que acá luego se pueden levantar jóvenes. Hay una noticia que llegó a algunas de mis discípulas y yo les decía, chicas, pero no vean, vean la noticia como lo que es, vean lo que ustedes van a poder hacer. Y yo estaba emocionada, aunque me duele un poco la noticia, pero estaba emocionada por ellas, por lo que Dios va a hacer en ellas. Y entonces decía, créanle a Dios porque el Hijo le cree al Padre. Yo le creo a mi papá. Yo le creo que Él me dice que va a haber una bendición, va a haber una bendición. Yo le digo que Él cree que Él me dice que está ahí, yo creo que Él está ahí porque soy hija. Entonces, siguiente característica, vivo en paz. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos afanados por algo que queremos. A veces queremos, no sé, conseguir cosas, lograr cosas, o que Dios me responda en una petición, que Dios me responda a una oración en específico, y Dios te dice, vive en paz, confía en mí, porque yo tengo el control de tu vida. Pero el Hijo, a veces realmente no vivimos en la gracia de Dios y no creemos lo que Él dice, vive en paz. Y luego, el que es hijo vive confiado en que Dios tiene el control de todo. Y yo quiero poner la última, que es, el que vive en la gracia, le dejan de agradar las cosas del mundo porque aprende a amar las cosas de Dios. Y, a ver, yo por ejemplo hablaba en estos días con alguien, no voy a decir su nombre, algunos sí voy a decir su nombre, otros no, para guardar el secreto de esas personas. Estaba hablando y yo decía con esta persona, decía, pero ¿por qué todavía no puedes dejar las cosas de tu pasado? ¿Por qué todavía te cuesta? Y me decía, es que no sé, me cuesta cambiar esto, me cuesta cambiar el otro. Y yo le digo, pero empieza a disfrutar de ser hijo. Empieza a disfrutar y pídele a Dios que te agraden las cosas que a Él le agradan. Por ejemplo, yo era una de las personas que salir a fiesta me encantaba. Yo ya lo he dicho a los radicales, he contado todo esto, Joan se ríe conmigo. Salía a fiesta, ¿verdad que sí? Me agradaba mucho, es que los que me conocían, es que salir a fiestas yo podía salir 2 veces por semana y no tomar eso porque nunca me emborraché, no sé qué será eso, pero nunca lo hice. Una vez quise hacerlo, pero no pude, y gracias al Señor, pero me encantaba bailar, me encantaba salir a fiestas. Yo ahora disfruto mucho de alabar a Dios, porque he aprendido a que me agrade, y no digo que no bailo, ¿vale? Solamente digo que he aprendido a que me empiecen a agradar las cosas que a Dios le agradan. Ya no tengo necesidad de hacer las cosas que antes hacía, pero le estoy pidiendo a Dios que me ayude a ver, porque todavía me falta mucho por conocer a Dios y me falta mucho por cambiar, pero he empezado a decirle, Señor, ayúdame a que me agraden las cosas que a ti te agradan y que me deje de agradar las cosas que a ti te desagradan. Y tú y yo sabemos que las cosas que a Dios le desagradan dentro de tu vida,
pues pídele ayuda para que Él cambie en tu corazón lo que a Él no le agrada. Y eso es vivir en la gracia. Y el que no vive en la gracia, características de que no vivo en la gracia, ¿vale? Cuando yo no vivo en la gracia, vivo preocupado o afanado. Eso es una, vivo preocupado o afanado. Peco y no tengo temor de Dios. O peco y ya me siento enjuiciado. Hay dos maneras. Cuando yo no vivo en la gracia, yo cometo un error, lo primero que va a salir en mí es enjuiciarme, decir, Delicia, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? ¿Por qué lo hiciste? Y a criticarme, a juzgarme. O me da igual. Y abusar de la gracia es que a mí me dé igual, ¿vale? Entonces vivir en la gracia es saber que yo tengo algo de parte de Dios, que no lo merezco, pero yo empiezo a querer corresponder a eso que yo no merezco. Y yo quiero animaros hoy a que empecemos a reflexionar en que vosotros quieran vivir en la gracia de Dios, en disfrutar de aquello que tú no mereces y decir, Señor, yo quiero, porque no solo quiero saber que yo vivo en la gracia, sino quiero vivir, disfrutar y devolver por gracia lo que se me está dando. Y aquí hay muchos que tienen mucho para darle a Dios, pero decirle, Señor, ayúdame a verme a mí, ayúdame a ver en qué yo te fallo y quiero corresponder a tu amor de la manera que a ti te agrade, porque solo Dios puede hacer eso. Y, ¿sabes? Yo quiero, Natalia lo comentaba esta semana y nos decía en célula que el autoengaño es uno de los peores, después del orgullo, es el peor pecado de los que estamos dentro de la iglesia. Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y realmente no las estamos haciendo bien. A veces creemos que ya por venir a la iglesia o tener algún área de servicio y como que ya lo estoy haciendo bien, pues no lo estoy haciendo tan mal en mi vida, o que con eso ya me conformo. Y yo quiero que reflexionemos, ¿realmente yo vivo en la gracia de Dios? ¿Realmente yo soy hijo de Dios? ¿Realmente estoy disfrutando del Señor? O sea, que Dios realmente es mi Padre. Y si no, pues hoy es el día, como a mí me encantó la vigilia el día viernes, porque siento que va conectado un poco, y me encanta porque Dios nos hacía a través de Aileen, cuando hablaba en la vigilia, cuando oraba Aileen, y decía que nosotros debemos llevarnos a arrepentirnos, y arrepentirnos es un cambio. Cuando yo reconozco que yo no vivo en la gracia de Dios, cuando yo no estoy disfrutando de la gracia de Dios, Dios me dice, oye, arrepiéntete de eso y cambia. Hijo, cambia porque yo te amo tanto y no quiero que tú te pierdas, porque Dios es amor, pero también es justicia. Y hoy disfrutamos de su gracia, pero un día seremos juzgados por todas las cosas que hacemos. Y ahora quiero llevarte a ¿qué es misericordia? Dios es misericordia. Y misericordia es un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. O que a pesar de lo que somos, de lo que nosotros somos, Dios sigue dándonos oportunidades. Que a pesar de lo que nosotros somos, Dios nos sigue dando oportunidades. Y esto quiere decir que Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. Y a mí me encanta la misericordia de Dios porque hablábamos de la gracia y la gracia es un favor que Dios te da, un favor que tú no mereces, pero la misericordia es que Dios no te da lo que tú mereces. Entonces la gracia es Dios te da algo que tú no mereces y la misericordia es que Él no te paga conforme a lo que tú y yo merecemos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la gracia es que yo disfruto del amor de Dios sin merecerlo, pero la misericordia es que a pesar que yo molesto a Dios o enfado a Dios o llevo a ir a Dios con mis acciones, Él no me paga conforme a lo que yo merezco. Él me sigue extendiendo su amor. Eso es misericordia. Misericordia es que cuando yo miento, fallo, que cuando yo
Cuando yo estoy mal, Dios sigue extendiéndome su favor a mí, porque no me da lo que yo merezco, no me devuelve lo que yo merezco, sino que a pesar de lo que yo soy, Él sigue amándome y sigue estando ahí para mí. Y a mí me encanta porque Dios tiene misericordia por montones con cada uno de nosotros. Y yo, por ejemplo, veía la historia de Job, y la historia de Job en el Job 42, del 5 al 6, y yo veía la historia de Job y toda la parte de Job, en toda la historia de Job, ¿qué vemos a Job? Job aparentemente era un hombre justo. Job aparentemente era un hombre que hacía ofrendas, que le decía a Dios, mira, yo te voy a ofrendar esto por mis hijos, y por si acaso, si alguno de nosotros pecó, también te doy una ofrenda. Yo quiero limpiar el pecado de mi familia, de mi casa, mío y todo lo demás. Pero yo reflexionaba y decía, en este versículo 42, del 5 al 6, y decía, y Job respondía y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasa aquí? Yo veo una misericordia tan buena de Dios, porque Job había creído que conocía a Dios. ¿Y cuántos estamos dentro de la iglesia creyendo que conocemos a Dios y alejados totalmente de Dios? Si tú ves en la primera parte del libro de Job, tú ves a un Job que aparentemente tiene buenas acciones, que aparentemente da ofrendas a Dios, pero ahí dice que de oídas había oído. Y eso me lleva a mí a reflexionar, porque yo estoy dentro de la iglesia y digo, Señor, yo no quiero oírte de oídas, yo quiero realmente ser cercana a ti y yo quiero conocerte realmente a ti. Y para que tú conozcas a Dios, tú tienes que pasar tiempo con Dios, porque no puedes disfrutar de una misericordia si tú no conoces al dador de la misericordia, al dador de la gracia. Y yo quiero cada día estar cerca de Dios, y yo le decía, Señor, yo quiero saber que tú estás conmigo, pero también reconocer que lo que yo merezco no es gracia, lo que yo merezco es ira, pero gracias a ti es que yo hoy te puedo conocer y hoy puedo disfrutar de tu misericordia. Y yo no sé cuántos aquí saben o pasan años dentro de la iglesia, pero realmente su corazón está alejado de Dios. Y hoy Dios te dice, yo te extiendo mi misericordia, mi favor, mi gracia que tú no mereces, que yo no merezco, porque yo quiero hacer una vida diferente con cada uno de nosotros. Pero a veces dentro de nosotros estamos tan llenos de religiosidad, llenos de tantos esquemas mentales, que no dejamos que Dios rompa con eso y realmente entre y sea el Señor de nuestras vidas. Porque Dios lo que quiere ser no solo es el Salvador, sino el Señor, la autoridad dentro de nosotros. Pero a veces estamos alejados de Dios. Y yo quiero decirte que hoy es la oportunidad para decirle, Señor, yo quiero rendirte mi corazón y realmente que tú seas el Señor de mi vida. Y aquí, para los que estamos dentro de la iglesia y para los nuevos, igual lo pueden responder. Aquí voy a hacer el test que les había comentado hace un momento. Y a veces dentro de la iglesia, o para ver el test, como a mí me gusta evangelizar, no me gusta, pero, sí me gusta, pero he aprendido a hacerlo y quiero llevarlos a este test. Y a veces decimos como, mira, que yo ya hago lo suficiente en la iglesia, o no sé, yo ya soy líder, o yo ya sirvo en tal área, o pues ya, no sé, yo vengo todos los domingos a la iglesia y con eso basta. O alguno que otro domingo voy, me arrepiento y ya está, porque Dios perdona, ¿verdad? Porque Dios es perdonador, porque Dios es amor. A mí me encanta la gente cuando salimos a la calle y nos dice, pero Dios es amor, Dios siempre perdona. Sí, claro, Dios es amor, es misericordia, como estábamos viendo aquí, y también es gracia. Pero Dios también ve lo que tú y yo hacemos. Y quiero animarlos, a los que dentro de la iglesia nos estamos sintiendo cómodos, a que respondamos este test de manera personal. No me lo tienen que responder, por favor, no me quiero enterar de vuestras vidas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos dentro de la iglesia, de todos los que estamos aquí, hemos dicho algún chisme? Vale, no me tienen que levantar la mano. No quiero, pero ¿cuántos de aquí de la iglesia en algún momento hemos dicho algún chisme? No, ¿ninguno? Bueno, a ver, entonces yo solo quiero que me respondan con esto. ¿Cómo se llama a alguien que dice chismes? Muy bien, PKP está atento. Entonces, chismoso. Y si estuviéramos en un tribunal donde se juzgara el chisme, ¿seríamos culpables o inocentes de ser chismosos?
¿vale? Bueno, ya al menos dijeron, acaban de confesar que son chismosos. Entonces, como hemos dicho chismes y somos culpables delante de Dios dentro de la iglesia sabiendo que eso está mal. Porque los de la iglesia ya sabemos que eso está mal, pero lo seguimos haciendo, ¿a que sí? Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de aquí en algún momento nos hemos quejado, murmurado, criticado o dicho algo en contra del pastor, de nuestros líderes o de alguna autoridad que nos haya tocado aquí, de algún servidor? ¿Vale? No me responda. Ahora solo dígame el nombre. ¿Cómo se llama a alguien que critica o que murmura? Murmurador, criticón y todo lo demás. Vale. Si estuviéramos en este tribunal donde se juzgara, en el mismo tribunal donde se juzgara el murmurar, el criticar, el juzgar, ¿seríamos culpables o inocentes? Culpables, muy bien. Bravo por aquellos que son valientes y dicen culpables, muy bien. Entonces, aquí otra pregunta. ¿Alguna vez hemos visto dentro de la iglesia a alguien que le va muy bien y tú dices, ay, pero ¿por qué le va bien a ese? ¿Y yo? O, no sé, o alguien que qué sé yo, porque ayer justo, no sé, antes de ayer creo que veíamos las fotos de algo y nos salió la crítica, y lo confieso, me salió la crítica cuando vimos unos vestidos y digo, ay, pero no le queda tan bonito. Y yo todavía lo llevo y fui yo, ¿vale? Fui yo. Porque yo lo busco y le digo, ¿a qué tal personita? No está, yo no me pondría ese vestido, le digo así. Y estábamos hablando, pero digo, es que no sé, es muy colorido, yo soy sanguínea, pero no tanto. Y estábamos así, pero hablando con esta amiga mía. Y solemos criticar, juzgar. Ahora yo quiero ver, porque a lo que me refiero es que en las redes sociales a veces se nos levanta la codicia, que sí, el querer lo que otros tienen. Y verdad, Ainhoa nuevamente, yo ayer entro y las estoy viendo, ellas estaban viendo un programa y yo entro al salón y ellas estaban viendo, no tengo la menor idea cómo se llama este programa, pero de una chica que es famosa y que tiene mucho dinero. Y yo acababa de bajar del metro, cansada, agotada, después de un día de deportes con los chicos, y esta chica se subía, o sea, es como que yo vengo agotada y yo veo en la tele, en el televisor, que esta chica estaba subiendo a su jet privado. O sea, es que como, señor, en algún momento, o sea, yo no espero tener un jet privado, pero como que hay bastante diferencia entre ella y yo, ¿no? O sea, yo acabo de bajar del metro, ella en su jet privado, yo agotada, y digo, y yo les dije a las chicas, se me levanta la codicia. O sea, porque si me levantó, soy sincera, yo no quiero un jet privado, pero un coche no estaría mal. Pero dentro de nosotros hay todas estas cosas todavía, dentro de la iglesia, y a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿alguno de vosotros habéis codiciado en esta semana algo que no es vuestro, algo dentro de casa, una posición que todavía no tienes? ¿Cómo se llama a alguien que codicia? Y si estuviéramos en este mismo tribunal donde se juzgara la codicia, ¿seríamos culpables o inocentes? Culpables. No voy a seguir porque somos culpables de muchas más cosas, pero lo que me lleva a esto es, cuando yo disfruto de la misericordia de Dios, cuando yo vivo en la misericordia de Dios, yo empiezo a dar a otros lo que yo no tengo. Y yo quiero llevar, porque yo he entendido, por ejemplo, ya después de esta chica que se subió a su jet, yo dije, ya yendo a mi habitación, ¿vale? No se lo dije a las chicas, pero yendo a mi habitación, yo le digo, Dios, pero yo tengo más que ese jet. O sea, obviamente no tengo un jet más grande. A lo que me refiero es de que tengo más en lo espiritual. Tengo más en lo que Dios me ha dado a mí. Y hablábamos con Mariana esta semana, y no recuerdo qué otra persona más, estábamos sentadas en la mesa y decíamos que yo no cambiaría mi vida por nada. Yo no la cambiaría. No es perfecta. No, para nada no tengo todo. O sea, no. Me cuestan muchas cosas, pero la vida que Dios me ha dado yo no la cambiaría. No cambiaría absolutamente nada. Porque eso ha hecho que hoy yo pueda servirle a Dios. Y yo le decía esta semana a Dios, es que a mí me encanta apasionarme por las cosas. Yo como que me ponen algo y yo quiero hacerlo súper bien y como que no me canso. Y hablábamos esta semana de eso, porque yo decía, ¿de dónde sale tanta energía? De parte, obviamente, de Dios. Porque no me gusta ni el azúcar ni el café, y lo analizábamos con Mariana, ¿no? Que no me gusta ni el azúcar ni el café. O sea, el café lo tomo, pero no es como que lo necesite. Pero como que no necesito de eso. Cuando a mí me apasiona algo, yo puedo pasar horas sin dormir, porque estoy apasionada en que eso salga. Y yo decía, si eso yo hacía en el mundo, es que yo tengo que hacer mucho más por Dios. Porque a mí se me dio algo por misericordia, algo que yo no merecía.
Y encima no se me ha devuelto algo que sí merecía, porque yo le he fallado mucho a Dios. Pero Dios me sigue dando oportunidades a través de su misericordia. Me dice, hija, tú te mereces esto, pero yo no te doy lo que tú mereces, te doy algo diferente y algo mejor. Porque no se trata de ti, se trata de lo que yo quiero ser y de quién soy yo. Y Dios me llevaba a reflexionar, a decir, yo le decía, papá, gracias por no devolverme en pago lo que yo merezco. Porque de verdad que mi corazón es malo. Y solo hasta hace un momento te salen cosas que tú sabes que tu corazón es malo, pero Dios no te devuelve el mal por mal, sino que tú le das mal y Él te devuelve bien. Pero me encantaría que aprendiéramos a darle a Dios y a dar al resto lo que Él nos da. Porque hoy sabemos que Dios es gracia y hoy sabemos que Dios es misericordia. Pero tú estás dando gracia a la gente de afuera, tú estás dando misericordia al que te rodea, misericordia al que está a tu costado, misericordia al que está dentro de la iglesia, porque a veces vemos la necesidad dentro de la iglesia, pero ni siquiera nos ponemos a ayudar a alguien. ¿Y cuántas veces estamos viendo que alguien necesita mi ayuda, pero no hago algo por esa persona? Y yo quiero llevarlos a reflexionar que si tenemos ese Dios de misericordia, es para que nosotros mostremos la misericordia que Dios nos ha dado con todos. No pagar mal por mal, sino aprender a pagar mal por bien, porque eso es lo que hace Dios contigo. Dios no te extiende su mal, Dios te extiende su bien. Pero ese bien de Dios un día también va a acabar. Un día ese bien un día no es que va a acabar, sino que un día ese bien tendrá. A mí me asombró mucho, sinceramente, este vídeo, pero me asombró específicamente un versículo o una parte que yo lo comentaba con otras personas. Y lo comentaba porque me asombró mucho en este vídeo la parte en que dice que Dios un día se reirá de sus enemigos y se reirá de aquellas personas que no lo hayan aceptado. Wow, para mí me rompió la cabeza y me rompió los esquemas de mi cabeza, porque yo dije, ¿cómo Dios se va a reír? O sea, sinceramente, yo llevo años sirviendo a Dios, pero a que cuando yo fui confrontada con eso, para mí fue como, wow, ¿cómo Dios un día se va a reír de la gente que no lo ha recibido? Para mí fue chocante, sinceramente. Yo no sé si para vosotros, porque yo sigo pensando, a veces me cuesta pensar en ese Dios de ira. Y porque veo la misericordia, porque veo su gracia conmigo todos los días. Pero un día Él extenderá su ira contra nosotros por causa de lo que tú y yo hemos hecho. ¿Y sabes quiénes se salvarán de esa ira? Los que tengamos realmente nuestra confianza en Jesús. Los que hayamos sido y los realmente y verdaderamente seamos hijos. Pero volvemos al inicio. Un hijo tiene comunión con su padre. Un hijo quiere y anhela estar con su padre. Un hijo vive como hijo, un hijo vive confiado. Y si tú no estás dentro de estas características, quizá yo te quiero animar a evaluarte si realmente eres hijo. Porque yo veía en esta semana y con este vídeo decía, wow, yo no me imagino un Dios riéndose de la gente, o sea, de los que estén perdidos, pero Dios lo hará. Y no porque Él sea malo, sino porque sabe, porque dice la Biblia que Él se ríe de sus enemigos. Está en Salmo 37, 13. Y dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Yo lo tengo común, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día del juicio se acerca. Y el día del juicio está más cerca de lo que tú y yo creemos. Porque, y yo, me encanta, me ayuda como que a mí evaluarme, el reflexionar en que el día de mi muerte es más cercana. No espero morir mañana, pero la muerte es algo inevitable con cada uno de nosotros. Lo que tenemos por seguro desde el día en que hemos nacido es que un día vamos a morir. Y el día de la muerte, como yo a veces cuando evangelizo digo, mi hermana murió de 24 años de un infarto al corazón de un momento a otro y no se lo esperaba. El punto es como estamos listos para ese día, para cuando llegue ese día y decirle, Señor, yo realmente puse mi fe y mi confianza en Jesús y realmente confío en que tú seas el Señor de mi vida. Entonces,
Cuando yo veo la misericordia y la gracia de Dios, yo veo y digo, wow, qué bueno que es Dios conmigo. Pero Dios no quiere ser lejano, Dios quiere ser cercano, Dios quiere que hoy disfrutemos de su gracia. Pero para disfrutar de la gracia y de la misericordia de Dios, tú tienes que ser hijo de Dios. Vamos a los 2 últimos salmos. Si quiere, Nati puede subir. Salmos 32:5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces Dios lo que quiere llevarnos hoy es a declararle lo que somos, lo que tú y yo somos, sin ocultarle nada. Porque un hijo va a vivir en misericordia y va a mostrar gracia y favor a otros cuando tiene realmente al Señor que da la gracia y que da la misericordia. Mira, hay una bonita oración en el Salmo 51, del 1 al 2, que dice, cuando David le dice a Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo estoy agradecida de tener ese Dios tan bonito y tan bueno que ha borrado todo lo malo que hay en mí. Y estoy agradecida de vivir en esa misericordia y en esa gracia. Y aunque a veces me cueste, trato de dar esa gracia y esa misericordia a otros. Me cuesta porque soy un ser humano a veces, pero trato de vivir en esa gracia y decirle, Señor, a mí me encantó en esta semana, estoy haciendo unos trámites, unos documentos, y fui a presentar los trámites y llegué un poquito tarde. Porque entre que faltó un papel, luego no faltó otro papel, y cuando llego, la chica me dice, yo llegué como preocupada, le digo, lo siento, he llegado 5 minutos tarde para la cita, y me dice, no, y me mira y me dice, a ver, sonríe, la chica del ayuntamiento, ok, entonces yo, vale, sonrío, entonces, pero como que una sonrisa así fingida cuando no quieres sonreír, entonces yo le hago así como rara, y me dice, no, sonríe bien, sonríe. Y ya, obviamente, si alguien te manda, pues yo, si me va a dar la cita, la va a cambiar, pues sí, sonrío. Entonces sonreí y me dice, y ya cuando no sonríe, pues la risa, a mí por lo menos, yo empiezo a sonreír y sigo sonriendo, porque me gusta estar de buen humor. Y entonces me ríe y me dice, ¿has llegado tarde? Y le digo, sí, lo siento. Y me dice, no te preocupes, siempre hay segundas oportunidades. Y yo decía, y de eso voy a hablar yo el domingo. Y es guay porque cómo tú puedes disfrutar de Dios en pequeñas cosas, o sea, siempre hay segundas oportunidades, luego me atendieron y todo lo demás, y cómo es bonito Dios porque Él te sigue teniendo su oportunidad en nuestras vidas, y para mí es eso, es el Dios de oportunidades porque yo he visto su gracia y su favor cuando yo me he arrepentido de la maldad que hay en mí, cuando no le he ocultado nada, cuando yo voy tal cual yo soy, sin caretas, sin nada, y le digo, Señor, yo quiero ser como tú eres. Y si hoy puedo extender un poquito la misericordia que Él me ha dado a mí y dar gracia, porque me ha sido dado gracia, es porque Él está conmigo. Porque yo le decía justo a algunas personas, es que si realmente conocieran lo que yo soy, no les agradaría a nadie. Porque lo que ven es el reflejo de Dios, y lo que vemos entre nosotros definitivamente es el reflejo de Dios. Y en estas salidas que a veces tenemos, en estos regresos a casa de los miércoles, porque los miércoles me regreso con una sola persona, y nos regresamos juntas y vamos conversando mucho. Y ahí hablábamos de lo que éramos, de lo que realmente éramos sin Dios. Y la verdad que las dos éramos... Y nos dijimos, que me encantó esto, ¿cómo sería tu vida sin Dios? Si tú no tuvieras a Dios, ¿cómo sería tu vida? Y empezamos a hablar de cómo sería nuestra vida. Y yo pues es probable que estaría casada y divorciada, o sea, me hice casada y me hice divorciada. Y yo estábamos imaginando cómo sería nuestra vida sin Dios, porque yo entiendo que por misericordia hoy me ha sido dada muchas cosas que yo no merezco. Y hoy entiendo y digo, wow, qué bonito que eres Dios, porque si yo veo mi vida sin ti, quizás cosas materiales tendría, ¿vale? Quizás cosas profesionales hubiese logrado,
pero sin Dios no tendría lo que hoy tengo, que es lo más importante, que es mi eternidad segura. Y yo le decía, es que tener a Dios es lo mejor del mundo. Tener a Jesús y estar convencida y vivir una vida tan cercana a Él, es que es lo mejor del mundo. Yo no me puedo imaginar una vida sin Él, realmente no, porque... Perdón. Voy a seguir tomando agua. Y vamos a leer Ezequiel 7:8. Para acabar. Creo que es Ezequiel o Isaías. No. Perdóname, no es ese. Efesios, vamos a leer nuevamente Efesios 2, el 4 al 5. Perdón, ya sé cuál es. Es Tito 2:14. Tito 2:14. Carlota. Dice, Él se entregó por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces eso es lo que al final ha hecho Dios contigo y conmigo, que es que Él nos rescató de lo que tú y yo éramos para poder ser lo que Él quiere que seamos. Yo os animo a que disfrutéis de eso, de tener al Dios de gracia y de misericordia, y disfrutéis de las oportunidades que Él nos va a seguir dando día con día. Que no te juzgues, pero que sí te animo a que no vivamos unas vidas religiosas, a que entreguemos nuestro corazón y lo rindamos a Dios, porque Él es el digno de que se nos merece todo. Y tu vida es importante delante de Él. No creas esquemas mentales. Quítate esas cosas que le pueden desagradar, porque Dios quiere hacer y tiene grandes planes con cada uno de nosotros. Si aprendiéramos a creer lo que Dios dice de nosotros, es que nos daríamos cuenta del Dios maravilloso que tenemos. Yo esta semana decía, Señor, gracias, porque mi vida vale la pena. Gracias a ti. Papá, te queremos dar gracias.